Recientemente se publicó una investigación bastante perturbadora sobre la India. En el artículo de investigación se mencionó que el subcontinente indio se está dividiendo en dos partes y que el mayor peligro es particularmente para Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh e incluso, hasta cierto punto, para estados como Uttar Pradesh. La razón detrás de esto es que estos estados están avanzando lentamente hacia el Himalaya, y si las placas continúan rompiéndose a este ritmo, en los próximos años estos estados podrían desaparecer completamente del mapa de la India. ¿Y sabes qué es peor? A nadie le está importando y este proceso ya ha comenzado. Está cubierto en este camino y puedes ver que es una grieta del tamaño de un dedo y una mano puede entrar en ella. Así que podemos decir que es una grieta bastante grande. De hecho, en diciembre de 2023, cuando los geólogos de la Universidad Oceánica de China estaban estudiando el borde norte de las placas tectónicas de la India, observaron un fenómeno tan extraño que nunca antes se había visto en ninguna otra placa tectónica. Las demás placas tectónicas, incluso si alguna vez se dividen, lo hacen de esta manera. El video que hicimos recientemente sobre la división de África también trata sobre este tipo de división. Pero la división que está ocurriendo en las placas de la India está sucediendo así, desde la parte norte hacia arriba. Parece que la laminación se despega del papel. Ahora surgen muchas preguntas. ¿Qué está pasando exactamente con las placas tectónicas de la India debajo de la superficie de la India? ¿Qué proceso está ocurriendo en las profundidades de la Tierra que está empujando a la India hacia China? ¿Significa esto que nuestros estados del norte e incluso la cordillera del Himalaya se convertirán en solo una parte de nuestra historia en unos siglos? Y lo más importante, ¿cómo será el futuro de nuestra India después de este evento catastrófico? Bueno, ¿sabes qué es lo interesante? Buscando estas respuestas, si retrocedes en el tiempo, esto te llevará a un lugar específico de la Tierra, y ese lugar es Tíbet. 5 de mayo de 2022. En Sichuan, cerca del Tíbet, la tierra tiembla repentinamente y los edificios se derrumban antes de que la gente entienda lo que ocurre. En cuestión de segundos, los escombros se esparcieron por todo Sichuan. Bajo estos escombros, casi 100 personas murieron y otras 500 resultaron heridas. Pero, ¿sabes cuál es la parte asombrosa? Este terremoto fue el número 2046 en los últimos 5 años en Tíbet. En solo 5 años, en un solo lugar, han ocurrido más de 2000 terremotos. ¿No te parece algo extraño? Por eso, geólogos nacionales e internacionales empezaron a investigar más a fondo esta región. Y al ampliar el alcance de su investigación, también pusieron un pie en la India. ¿Adivina qué encontraron? Solo en 2023, en el 2021 y 2022. De hecho, esto también fue confirmado por el ministro de Ciencias de la Tierra de la India, Kiran Rijiju. Al principio, los geólogos creían que esto ocurría porque Ladakh, Uttarakhand, Arunachal Pradesh, Nepal y Tíbet, todos estos lugares están situados en la frontera de dos placas tectónicas, la placa india y la placa euroasiática, y naturalmente es común que ocurran terremotos en tales fronteras. Sin embargo, eso no basta. Había más. De hecho, la frontera entre ambas placas no se limita solo a esta región. Esta frontera va desde Karachi hasta Ladakh hacia arriba, y luego baja desde el Tíbet pasando por Arunachal Pradesh hasta llegar de nuevo a Myanmar. O sea, si los terremotos estuvieran ocurriendo solo por estar en la frontera, entonces deberían estar ocurriendo igual en la parte occidental hacia Pakistán y en la parte oriental hacia Myanmar. Pero muy extrañamente, en los últimos 6 años, de cada 5 terremotos que han ocurrido en toda esta frontera, 4 han sucedido solo y únicamente en esta región. O sea, claramente algo está pasando debajo de esta región que es mucho más extremo que los empujones de las placas tectónicas. Ya hemos entendido cómo se formaron los Himalayas. Pero ¿sabes qué? En realidad, eso es solo la mitad de la verdad sobre la formación de los Himalayas. Y técnicamente también está mal. En realidad, la formación de las montañas del Himalaya no fue por la colisión de 2 placas, sino por la colisión de 3 placas. De hecho, hace unos cientos de millones de años, entre la placa india y la placa euroasiática, existía un océano llamado el Océano Tetis, en cuyo fondo había una tercera placa, la placa Shiroda.
Ahora, lo que pasó fue que cuando la placa india se separó de Gondwana y chocó con la placa Shiroda que estaba debajo del océano Tetis, la placa Shiroda empezó a quedar atrapada entre la placa india y la placa euroasiática debido a esta colisión. Por esto, el fondo del Tetis se separó de la placa Shiroda y se elevó, mientras la placa Shiroda comenzó a hundirse bajo la euroasiática. El fondo del mar Tetis de hace 100 millones de años ahora es la cordillera del Himalaya. Pero tras la colisión, la placa india continuó avanzando hacia la euroasiática. Cuando estas dos placas chocaron, se formaron los Himalayas restantes y así el choque de tres placas originó toda la cordillera del Himalaya. Recuerda, como mencioné, en los últimos 6 años, 4 de cada 5 terremotos en esta frontera ocurrieron en esta área. Eso ocurre porque solo en esta región la placa de Shiroda se ha metido bajo la euroasiática. Ahora, naturalmente, a los geólogos les surgió la pregunta de si esta placa de Shiroda está haciendo algo que esté causando que particularmente en el Tíbet y la India sigan ocurriendo terremotos. Para responder, geólogos de la Universidad de Stanford en Estados Unidos analizaron todas las placas tectónicas del Tíbet y mapearon sus límites. ¿Y sabes qué? Para mapear los límites de todas las placas, eligieron algo que era bastante inusual. Eligieron los manantiales de agua caliente que se encuentran en el frío helado del Tíbet, porque mira, los manantiales de agua caliente se forman cuando el agua subterránea entra en contacto con la lava ardiente dentro de la Tierra, se calienta y sale a la superficie. Debido a esto, esos manantiales contienen muchos compuestos que provienen del interior de la Tierra. Esos investigadores usaron isótopos de helio, helio 3 y helio 4, en los compuestos para mapear la frontera entre las dos placas. Ahora, ¿por qué específicamente se eligió solo el helio? Porque los geólogos sabían que el helio 3 solo se encuentra en el magma dentro de la Tierra. Y cuando entra en contacto con la corteza terrestre, reacciona con el uranio presente allí y se convierte en helio 4. O sea, si en algún lugar hay una mayor cantidad de helio 3, significa que la corteza es delgada, y si hay una mayor cantidad de helio 4, significa que la corteza es gruesa. Y con base en esto, estos investigadores analizaron los 225 manantiales termales alrededor del Tíbet, y lo que encontraron fue totalmente sorprendente. Donde normalmente la placa india tiene 100 kilómetros de grosor, en este mapeo se vio que en el área del Tíbet solo tiene 80 kilómetros de grosor, es decir, 20 kilómetros más delgada. Después de esta observación, los geólogos estuvieron convencidos de que algo estaba sucediendo debajo de estas placas, por lo cual esta placa se está volviendo cada vez más delgada. Pero, ¿qué es exactamente lo que está sucediendo que está haciendo que el grosor de estas placas siga disminuyendo? Para responder a esta pregunta, en 2023, la Universidad Oceánica de China estudió todo este problema desde una perspectiva nueva. De hecho, los geólogos de China pensaron, ¿por qué no estudiar la placa india presente en el Tíbet con una técnica que nos permita ver exactamente qué está sucediendo realmente dentro de la Tierra? Y para esto, los geólogos recopilaron datos de ondas sísmicas de 94 estaciones sísmicas que miden terremotos en el Tíbet y luego comenzaron a estudiar esos datos en detalle. Esto ocurre porque cuando hay un terremoto, dos tipos de ondas salen sucesivamente desde su centro. Primero sale la onda primaria, es decir, la onda P, y después la secundaria, o sea, la onda S. Luego, cuando estas ondas viajan a través de las diferentes capas de la Tierra, su velocidad cambia. Entonces, los científicos de la Universidad Oceánica empezaron a analizar los datos de terremotos recolectados de 94 estaciones sísmicas en la región del Tíbet para ver exactamente dónde estaban ocurriendo los cambios en la velocidad de estas dos ondas y con base en eso crearon un modelo. Y fue en ese momento cuando el geólogo vio algo en ese modelo que nadie había visto antes. Entonces, cuando los científicos estudiaron el modelo creado a partir de los datos de los terremotos, se dieron cuenta de que en el Tíbet, donde el grosor de la corteza era de solo 80 kilómetros, después de atravesarla, la velocidad de las ondas primarias y secundarias generadas por el terremoto aumentaba. Es decir, estas observaciones apuntaban al hecho de que ahí había magma, porque ambas ondas viajan más rápido a través del magma que a través de la corteza. Pero luego, después de viajar solo una corta distancia, la velocidad de ambas ondas volvió a cambiar y se hicieron más lentas. Era como si debajo del magma hubiera de nuevo corteza sólida. O sea, la situación era que debajo de la corteza había magma, y debajo de ese magma había otra vez corteza. Y por esto, los científicos supusieron que en realidad, por alguna razón, en la placa india que está en la región del Tíbet, se formó una grieta, la cual fue rellenada por el magma que está dentro de la Tierra. Y los geólogos llaman a este proceso de ruptura de una placa delaminación.
O sea, como cuando laminas un documento y a veces se despega, algo así estaba pasando en el borde de nuestra placa india. Ahora, ¿qué diferencia hace esto? Bueno, como dije antes, la tierra de India se está metiendo lentamente debajo del Himalaya cada año, y a este ritmo, en los próximos miles de años, estos estados del norte y una parte de la frontera norte de Uttar Pradesh habrán desaparecido para siempre del mapa de la India. Y además, el futuro de las montañas del Himalaya tampoco es muy brillante. Según una geóloga de la Universidad de Wisconsin, Rachel Headley, nuestras montañas del Himalaya están elevándose constantemente a una velocidad de 4 milímetros por año. Pero esto no va a durar para siempre. Llegará un momento en que, debido a esta gran altura, su estructura se volverá inestable. Y después de eso, grandes pedazos de las montañas del Himalaya comenzarán a colapsar rápidamente. Y esta destrucción hará que toda esa parte del norte sea inhabitable. Y esto me lleva a una gran paradoja de estas placas tectónicas. Al entender la raíz de la destrucción, tal vez pienses que si no hubiera este tipo de movimientos en las placas tectónicas y todas hubieran estado fijas en un solo lugar desde el principio, la Tierra sería mucho más tranquila para la vida humana, ¿verdad? Bueno, sí sería tranquila, pero tú y yo no estaríamos vivos hoy. Hace 3.500 millones de años, la vida surgió por primera vez en los respiraderos geotérmicos de la Tierra, donde el calor de las grietas entre placas creó el ambiente adecuado para que apareciera la vida basada en carbono. Desde entonces, los organismos unicelulares se transformaron en multicelulares, iniciando la competencia y evolución. Ahora, este principio de la evolución también depende fundamentalmente del entorno que lo rodea. Por eso, la importancia de estas placas tectónicas se volvió aún más crucial para el florecimiento y desarrollo de la vida. O sea, solo piénsalo. Hace 150 millones de años, si los dinosaurios no hubieran desarrollado plumas para sobrevivir al frío, hoy no existirían las aves. Ahora imagina si en la Tierra solo existiera un ambiente y un tipo de plantas y árboles. ¿Habrían evolucionado? Por supuesto que no, y aquí es donde las placas tectónicas intervienen. El movimiento de las placas formó montañas, llanuras, valles, volcanes y otras características terrestres. Ahora, si estos movimientos no ocurrieran, todas estas áreas nunca se habrían formado, y por eso los seres vivos que hoy vemos en estas regiones no podrían existir. ¿Y sabes qué? Ese es el verdadero paradoja de la naturaleza. La naturaleza no es ni buena ni mala. Eso es solo una realidad, un hecho. Por esta misma razón, hoy estamos aquí. Y por esta misma razón, mañana también podríamos irnos si no logramos evolucionar según las circunstancias cambiantes, así como hace 6 millones de años. Debido a las actividades tectónicas, los antepasados humanos en África aprendieron a caminar de 4 patas a 2. Ahora, ¿cómo ocurrió exactamente esta evolución? ¿Por qué la placa africana se está dividiendo en 2 partes? ¿Y por qué esto también va a afectar a la India? Ya hice un video detallado sobre esto, que puedes ver haciendo clic en el botón de arriba o haciendo clic aquí en algún lugar. Si aprendiste algo nuevo con este video, dale like y suscríbete al canal para más videos interesantes como este. Sigue curioso. Hasta la próxima. Jai Hind.